Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Sin ninguna duda todos ustedes están al corriente del fenómeno OVNI. Algunos son apasionadísimos como yo y como mi equipo. Y tiene la referencia clara de que en 1947, el 8 de julio, hubo un accidente de un platillo volante en Roswell, en Nuevo México, en una granja que estaba cercana a Roswell. Y esto dio pie a una serie de especulaciones inmensas sobre si ese platillo volante estaba tripulado o no, si los seres que cayeron estaban vivos o no. En fin, todo un montón de años ya, de 70 años llevamos ya con la historia de Roswell. Es un mítico, es la referencia al mundo ufológico por excelencia. Había acabado la Segunda Guerra Mundial y el fenómeno que se dispara es el fenómeno extraterrestre. ¿Qué pasó en Roswell? Cayó un platillo volante, lo abatieron, se cayó por sí mismo. Toda esa historia, que es apasionante, dio pie a una especulación, a la idea de que uno de los seres que había caído del platillo, toda la tripulación, toda muerta menos uno, es decir, el comandante en jefe del piloto que pilotaba ese platillo volante, después de una tremenda colisión que se impactó en el suelo, sobrevivió. Y el resto de la tripulación, varios humanoides, habían muerto. Esta es la historia. Ese extraterrestre vivo, que no se sabe si es hombre o mujer, es un androide, es un muñeco, es un personaje que no se puede uno imaginar, es ficción pura, no es, ni siquiera es biológico. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque cuando acudieron al aviso que habían dado los granjeros de Roswell de que había caído un platillo volante, se presentó el ejército y una de las personas que fue una enfermera. Una enfermera que tenía como misión ver si alguno de los muertos o heridos, sobre todo, lógicamente, necesitaba asistencia. Matilda O'Donnell McElroy se llamaba. Fue a examinar al extraterrestre que había quedado vivo, o al muñeco, o al IBI, que se llama, a el entidad biológica no identificada o no conocida, que había quedado vivo. Un montón de militares, vinieron también científicos, se presentaron allí las fuerzas vivas representativas del ejército americano, de aquella zona, de Nuevo México. La enfermera vio que este ser no tenía ningún problema, que perfectamente estaba sano, pero vio cosa muy extraña. No tenía órganos sexuales, no articulaba palabra, aunque la boca y la nariz las tendría, digamos, existían, pero como un promontorio en la cara, pero no eran funcionales. No tenía vísceras y no se sabía si era hombre o mujer, aunque Matilda dice en sus escritos que era mujer, que lo que emanaba era mujer. No hablaba, pero sí comunicaba telepáticamente. Y curiosamente, con la única que comunicaba telepáticamente fue con la enfermera Matilda. El resto de militares y personal especializado, psicólogos y médicos, no quiso saber nada de ellos y no le dirigió la palabra a ninguno. Pero Matilda empezó a recibir en su cerebro imágenes que emitía esta entidad. La historia es apasionante y se hubiera quedado ahí porque al día siguiente de aparecer el OVNI en el 8 de julio, al día siguiente se desmintió y se dijo que no había caído un ovni, que lo que había dicho el periódico en primera instancia local no era un ovni, era un globo sonda. Y ahí se acabó la historia. No se acabó la historia. Lo que os vamos a contar a lo largo de varios vídeos, porque el trabajo es muy largo, es un estudio comparativo, porque todo el mundo conoce la historia de Matilda O'Donnell McElroy. Y todo el mundo conoce el tema de Roswell, del accidente de Roswell.
pero no se ha hecho un estudio comparativo con la referencia de 70 años, más de 70 años del fenómeno OVNI. Vamos a intentar a través de los vídeos que van a venir a continuación hacer un análisis comparativo con lo que fue y lo que tenemos ahora, con los marcos de referencia de todas las experiencias OVNIs que se han dado en estos casi 75 años. Una historia que nos va a llevar tiempo. Bien, ¿de dónde sacamos la información? Pues de un magistral libro que la señorita Matilda, cuando ya tenía, bueno, Matilda se quedó con los informes porque no se los pidieron en el libro que ahora os voy a citar, contiene muy bien una historia que apasionada, digamos, precipitada, nerviosa de toda la gente que participó en esta historia del extraterrestre, y Matilda se llevó, porque nadie reparó en ellos, los informes directos de las comunicaciones que se establecieron telepáticamente y después en inglés, pero telepáticamente siempre, con el extraterrestre o la extraterrestre, no tenía género, no sabemos si es macho o hembra, y esas, digamos, esas actas, esos informes los conservó hasta que tenía 83 años. Cuando Matilda entrevistó al extraterrestre tenía 20 y pocos, 22 o 23 años, y la licenciaron del ejército, le dieron una paga y le hicieron firmar un documento por lo cual, si revelaba esta historia que os voy a contar, podían matarla, además de otras sanciones. Ella, pensando que contribuía a ayudar a su patria, no se lo contó ni siquiera a su familia. Cuando tenía 83 años, dejó Montana, donde vivía, con su esposo, que era ingeniero, y se trasladaron a Irlanda, a morir a Irlanda, a una eutanasia consentida y bien programada. Ella quería morir, dijo, yo no necesito ya mi cuerpo, he hecho mi misión y por tanto me voy a morir de una manera armónica junto con mi esposo en Irlanda. Antes de morir, mandó todos los informes a un personaje que ya había hecho alguna novela interesante que se llamaba Lawrence R. Spencer. Y este hombre escribió un libro, que lo vais a ver ahora, que se titula Alien Interview o Entrevista al extraterrestre en castellano. Lo podéis encontrar en la red, lo vende Amazon y también existen por ahí traducciones y demás. Vamos a analizar este tema, nos va a llevar tiempo, pero es que es apasionante, sobre todo porque es muy probable que lo que cuenta nuestro extraterrestre rompa sus esquemas. Comenzaremos, por tanto, primero con un extracto de la carta que la señorita Matilda envía a Lawrence Spencer, al autor del libro. Voy a hacer un resumen porque es muy larga, un resumen de los párrafos más significativos. Y ya con ese resumen ya entramos en materia, porque ya explica ella y esboza lo que pasó y lo que va a desarrollarse a continuación. Estimado Lawrence, le estoy escribiendo esta carta en mi vieja máquina de escribir Underwood, que compré después de mi baja del ejército. De alguna manera combina apropiadamente con el tema de esta carta y con los documentos que se adjuntan en este sobre. Tengo la responsabilidad para conmigo misma, por lo menos. Posiblemente no pueda expresarle el infierno personal de indecisiones éticas y de ambivalencia espiritual que he sufrido desde 1947. No quiero seguir jugando el juego de tal vez debí o tal vez no debí por el resto de la eternidad. Muchos hombres han sido asesinados para impedir la posibilidad de que este conocimiento que yo misma he ayudado a ocultar a la sociedad hasta ahora sea revelado. Solo un pequeño puñado de personas en la Tierra han visto y oído lo que he debido mantener en secreto durante 60 años. Durante todos estos años pensé que había sido depositaria
de una gran confianza por el poder en nuestro gobierno, aunque muchas veces he sentido que el poder está muy equivocado al proteger a la humanidad de la certeza de que no solo existen formas de vida extraterrestres inteligentes, sino que además han estado y siguen monitoreando, controlando e invadiendo de manera agresiva la vida de todos en la Tierra cada día. Por lo tanto, creo que ha llegado el momento de pasar mi conocimiento secreto a alguien que estimo lo entenderá. No creo que sea responsable de mi parte llevarme estos conocimientos a la tumba, más allá del eventual alcance o reconocimiento. Creo que hay un bien mayor a ser servido que el de proteger los intereses creados para los que esta información es considerada un asunto de seguridad nacional, sea cual fuera su significado y su resultante justificación para catalogarla como máximo secreto. Además, ya tengo 83 años de edad. He decidido dejar este cuerpo que ya ha sobrepasado su utilidad para mí, utilizando un método indoloro de eutanasia autoadministrada. Me quedan muy pocos meses de vida y nada que temer o perder. Así pues, me he mudado de Montana, donde mi marido y yo vivimos durante la mayor parte de mi vida, para pasar nuestros últimos días en una habitación de un segundo piso alquilado en una hermosa casa en la patria de la familia de mi marido, en el condado de Meath, Irlanda. Bien, amigos, esta es la introducción de la carta, pero ella entiende que tiene una responsabilidad ya al punto de morir, unos meses antes de morir, entiende que tiene una responsabilidad con la humanidad, que no se puede ir al otro lado con toda esta información. Y de una u otra manera, en sus notas que manda el editor, dice que el gobierno está encubriendo información y con ánimo de no causar conflicto al ciudadano le priva de la información y los tratan más o menos, o nos tratan, porque seguimos igual, como tontos. Esa reflexión que hace Matilda respecto de que tiene una responsabilidad y ha pasado muchos años, ya no le importa morir porque le quedan meses de vida y va buscando voluntariamente la muerte. Esa responsabilidad habla de un ser consciente de que su información, que estaba clasificada de top secret, de máximo secreto, podía ayudar a la humanidad. La claridad de la mirada retrospectiva me ha revelado un propósito más elevado para mí: ayudar a la supervivencia del planeta, a todos los seres vivos y las formas de vida en nuestra galaxia. El statu quo de nuestro sistema de gobierno ha sido el de proteger al pueblo del conocimiento de estos asuntos. De hecho, la única protección que ofrece la ignorancia y el secreto es ocultar la agenda privada de los poderosos para esclavizar a otros, y al hacerlo se desarma a todos los enemigos percibidos y aliados a través de la superstición y la estupidez. Por lo tanto, he adjuntado los originales y las únicas copias existentes de mis notas personales y reflexiones sobre un asunto que he mantenido oculto a todos, incluso a mi propia familia. También he incluido mis copias de las transcripciones mecanografiadas por el taquígrafo que transcribió todas mis entrevistas con el piloto extraterrestre del platillo. No tengo ninguna copia de las grabaciones que se hicieron de los informes de mi entrevista. Nadie hasta ahora supo que me las arreglé para quedarme secretamente con copias de las transcripciones oficiales de las entrevistas. Más adelante hace una especie de reflexión sobre lo que, emitir esta información a cadenas de televisión, a noticiarios, etcétera, sería absolutamente inaceptable. Nadie lo creería.
sería un elemento de risa. Ella misma afirma que efectivamente es así. Pero hay una nota que es muy importante y habla de una referencia que, digamos, nos está hablando de que Estados Unidos, el poder del presidente y de la presidencia no es tanto o está mermado por el complejo militar industrial. Algo que había denunciado Eisenhower antes de dejar la presidencia. Él advirtió, señores, cuidado, que hay un complejo industrial militar que tiene más poder. Librémonos de ello. Advierte en aquel tiempo ya, ¿qué es ese complejo militar, ese complejo industrial militar? Hay dos mundos paralelos en Estados Unidos, uno que manda en la sombra y otro que da la cara. Esa tecnología de la que hemos hablado en otros vídeos, que es tremenda. ¿Quién controla Estados Unidos y por ende el mundo entero? Una élite. Ella, en su carta, hace referencia a ese complejo industrial militar, que sería parte de esa élite que gobierna el mundo. Y esto es muy serio, porque de una u otra manera no se podía concebir en los años 50, cuando Eisenhower deja el poder. Muy importante. Además, estoy segura de que si le fuera a mostrar estas notas a cualquier persona que prefiera la esclavitud física, económica o espiritual sobre la libertad, el contenido de este mensaje le va a parecer bastante desagradable. Si intentara publicar los documentos con carácter de hechos reales, en algún periodo o en las noticias de televisión por la noche, es seguro que será rechazado de plano por ser la obra de un chiflado. La propia naturaleza de estos documentos los hace increíbles y por lo tanto desacreditables. Por el contrario, la liberación de esta información es potencialmente catastrófica para determinados intereses creados de orden político, religioso y económico. Estos documentos contienen información que es muy relevante a su interés y las investigaciones de encuentros con extraterrestres y experiencias paranormales. Esta información, con la que se ha sospechado y o especulado durante tanto tiempo, ha sido constantemente negada por los principales medios, la academia y el complejo militar industrial, del que el presidente Eisenhower nos advirtió en su discurso de despedida. Como usted sabe, en julio de 1947, el campo aéreo del ejército de Roswell emitió un comunicado de prensa informando que el personal del campo del grupo de bombarderos 509 había recuperado un plato volador accidentado en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México, despertando un intenso interés de los medios. Hace alusión también en la carta al desmentido descarado que hizo, nada más que cayó el platillo volante, porque, según cuenta Earl, que es el nombre del extraterrestre, tiene un nombre un poco raro, Earl. No se sabe si es macho o hembra, ella misma dice. De hecho, en principio piensa, ¿tendrá algún estímulo sexual o de atracción? Ninguno. Era un ser neutro. Veremos luego la historia, porque la historia es absolutamente tremenda, porque habla de un concepto que hemos hablado en otros vídeos. Hace poco hicimos uno de la bilocación y hablábamos del concepto del avatar. ¿Qué es el avatar? Una entidad superior que posee, que utiliza, que compenetra, que maneja una entidad biológica como es un ser humano. Hablábamos de que los grandes maestros como Cristo, Leonardo da Vinci, Buda, habían sido instrumentos de un poder superior, de unas entidades superiores, del avatar. Bueno, pues aquí habla de lo mismo. Habla de que ese muñeco, que ni siquiera es biológico, tiene unas ventajas extraordinarias porque puede vivir millones de años y es el instrumento de un ser superior. Entonces, fijaros, cuando este ser es atrapado y empiezan a investigarle, al día siguiente de caer el platillo volante abatido por un rayo de una tormenta, se desmiente y se dice que es un globo sonda y todo lo demás sale en secreto. No sale nada más. Se acabó Roswell. No, menos mal que hubo filtraciones, aunque sean lejanas y distantes, como la de Matilda.
Interesantísimo la historia que cuenta Matilda y cómo ella afirma que se mintió descaradamente al pueblo americano. Ese mismo día, el comandante general de la 8ª Fuerza Aérea declaró junto al mayor Jesse Merzel, quien había intervenido en la recuperación de los restos originales, que en realidad se había encontrado solo los restos de un globo meteorológico. Los hechos reales del incidente han sido suprimidos por el gobierno de Estados Unidos desde entonces. Usted podría no saber que yo estaba enlistada en el cuerpo médico de la Fuerza Aérea del Ejército de Mujeres de Estados Unidos, que era parte del ejército de este país en ese momento. Fui asignada al grupo de bombarderos 509 como enfermera de vuelo al momento del incidente. Cuando la noticia del accidente se recibió en la base, se me pidió que acompañara al señor Cabot, oficial de contrainteligencia, al lugar del accidente como conductora de su vehículo y para atender cualquier asistencia médica de emergencia a cualquier sobreviviente si fuera necesario. Por lo tanto, fui testigo por unos instantes de los restos del accidente de una nave espacial extraterrestre, como así también de los restos de los varios tripulantes a bordo de la nave que ya estaban muertos. Cuando llegamos me enteré de que uno de los tripulantes de la nave había sobrevivido al accidente y estaba consciente y aparentemente sano. El extraterrestre consciente era similar, aunque no era igual a los demás. También habla en sus escritos que la comunicación siempre fue telepática. Es decir, cuando ella empieza a recibir imágenes de Earth, no sabe cómo clasificarlas. Ella nunca había tenido una experiencia telepática. No sabe por qué le eligió el extraterrestre o la entidad para hablar con ella. Poco a poco fue sintetizando, fue buscando esas imágenes, entrando en las emociones, en lo que emitía Earth. Y poco a poco fue engranando una especie de mensaje que era participativo solo entre la entidad y ella. Eso creó mucho recelo entre los investigadores que estaban detrás, porque incluso, fijaros, vino a analizar o a ponerse en contacto con el extraterrestre o con la entidad, psicólogos especializados, comunicadores especializados y un personaje que en aquel tiempo era mítico, se llamaba Krishnamurti, ¿os acordáis? El de la teosofía, un dotado psíquico. Con él no habló tampoco, ni siquiera con Krishnamurti, que pasaba por ser un ser elevadísimo, de conciencia y que tenía clarividencia. No, solo con Matilda. Seguramente yo he pensado que a lo mejor esta entidad sabía que dentro de 70 y tantos años, gente tan loca como vosotros o como yo, íbamos a hablar de todo esto. Seguramente dijo, vamos a darle a Matilda porque cuando Matilda vaya a fallecer, va a entregar esa documentación a Loren Spencer, que sacará un libro que comentaremos en la red. ¿Qué os parece la paradoja, la historia? A mí me parece que es apasionante. Ninguno de los otros miembros del personal presente podía comunicarse con el sobreviviente, ya que el ser no se comunicaba verbalmente o por ningún signo reconocible. Sin embargo, mientras yo examinaba al paciente buscando detectar posibles lesiones, inmediatamente detecté y entendí que el extraterrestre estaba intentando comunicarse conmigo por medio de imágenes mentales o por pensamientos telepáticos que se proyectaban directamente desde la mente del ser. Después de todo, yo era la única mujer en el lugar y la única persona que no estaba armada. Me asignaron, a partir de entonces, servir permanentemente como compañera del extraterrestre en todo momento. También acompañé al extraterrestre en todo momento durante las pruebas médicas y los otros muchos exámenes a los que el extraterrestre fue sometido por el personal de numerosas agencias del gobierno. Yo tuve acceso y comunicación permanente con el extraterrestre por casi 6 semanas. Lo que sigue es una visión general y un resumen de mis recuerdos personales
de las conversaciones con el piloto de la nave extraterrestre, a quien llegué a conocer por el nombre de Earl. En un momento determinado le enseñan a hablar inglés. El extraterrestre comienza a pedir todo tipo de libros y en las pocas semanas que estuvo, porque luego él se desconectó antes de que lo mataran o le hicieran alguna intervención, él se desconectó a voluntad, aprendió inglés, pero a una velocidad terrible. Le dejaban montones de libros de todo tipo de historia y demás por la noche, se los tragaba todos, se los leía todos, y cuando hablaba con Matilda, toda esa historia que había sintetizado a una velocidad tremenda, la verbalizaba en imágenes, en ideas. La apertura del inglés para él y el aprendizaje del idioma fue decisivo para que Matilda recibiera una información mucho más clara, mucho más consciente. Y le habló de la historia de la Tierra, le habló del cosmos, le habló de todo. Apasionante. El símbolo que ahora usted ve representa el origen y el contorno ilimitado del universo conocido, unido e integrado en una vasta civilización bajo el control de El Dominio. Estaba actualmente asignada en una base en el cinturón de asteroides a la que ella se refiere como una estación espacial en el sistema solar de la Tierra. En primer lugar, es ella misma. En segundo lugar, ella voluntariamente sirve como un oficial piloto e ingeniero en las fuerzas expedicionarias del Dominio. En esta posición ella tiene deberes y responsabilidades, pero ella también es libre de ir y venir como le plazca. Por favor, acepte este material y délo a conocer a tantas personas como sea posible. La humanidad necesita conocer las respuestas a las preguntas que figuran en dichos documentos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito en la Tierra? ¿Está la humanidad sola en el universo? Si hay vida inteligente en otros lugares, ¿por qué no hacen contacto con nosotros? Que Dios lo bendiga y guarde. Matilda O'Donnell McElroy, sargento principal retirada del Cuerpo Médico de Mujeres de la Fuerza Aérea del Ejército. Hasta aquí la carta, amigos. Y automáticamente el libro empieza a hablar de las sesiones que mantuvo con el extraterrestre, de los escritos, de las hojas oficiales secretas que pudo extraer o que pudo llevar a su casa Matilda y que conservó hasta pocos meses antes de morir. Las entrevistas o la entrevista que mantuvo con el extraterrestre. Vamos a ver si podemos resumirlo en pocos vídeos, porque nos va a llevar mucho tiempo. Por eso voy a hacer un extracto de lo más importante. Fijaros, todos los informes están publicados en varios sitios, pero hay una página que es Mundo Oculto. Con que pongáis en Google Mundo Oculto, entrevista al extraterrestre, os sale las transcripciones sonoras de Matilda o de una intérprete hablando de todas esas transmisiones, de toda esa comunicación que tuvo él con Matilda. La podéis extractar de allí. De hecho, yo he cogido esa referencia. En los informes habla de cómo era él. No sabe si es macho o hembra. Matilda dice que lo que le llegaba emocionalmente era más de un ser femenino, más que de un masculino. Medía poco más de 1 metro, tenía 3 dedos en forma palmar, en manos y piernas, manos y pies. Era muy delgado, tenía una gran cabeza y unos ojos que probablemente serían el elemento de transmisión. Los ojos emanaban o comunicaban con la parte más espiritual de Matilda. Y ella, y en el libro se habla de que, es curioso, la historia es apasionante, de que este instrumento, que es una muñeca de 1 metro, muy delgadita, es el terminal de un espíritu inmortal, de un espíritu que está en el cosmos desde hace billones o trillones de años. Fijaros, este ser utiliza un muñeco que no tiene los problemas de un ser biológico, porque se dice, bueno, cuando cayó la nave en Roswell había
compañeros de que eran semibiológicos, tenían materia biológica y algunos tenían materia sintética como la de él, pero todos mueren. Y la ventaja de tener un cuerpo de este tipo que está confeccionado con una textura que no la puede atacar nadie, no está sujeto a microbios, a problemas, digamos, emocionales que producen las hormonas. Tiene además la ventaja de que no está sujeto a la gravedad terrestre porque su cuerpo estaría, digamos, limitado si fuera biológico al impacto de la gravedad. Las ventajas que tiene esta especie de instrumento de muñeco por parte del espíritu o del avatar que lo utiliza es extraordinario. Y digo yo, ¿qué les parece a ustedes si dentro de millones de años, en vez de tener un cuerpo biológico, por ejemplo, que Chacoal o Atón, como hemos visto en otros vídeos, compenetró a Jesucristo? Tenía un cuerpo biológico y hizo milagros. Compenetraron a Buda, compenetraron a Leonardo, hicieron milagros. Pero eran biológicos, murieron, les dieron tortura, sufrieron, y esas limitaciones del cuerpo mediatizó también su trabajo. Pero si fuese una persona, como un cuerpo sintético con un sistema electromagnético a nivel de célula, que aguanta millones de años. Buda murió pues a los 50, no me acuerdo cuántos años murió, Jesucristo con 30 y tantos, Leonardo más mayor, pero este ser lleva pilotando en el espacio, en la Confederación de Mundos, millones y millones de años. ¿Cambiarían ustedes su cuerpo biológico por una entidad extraterrestre o por un instrumento extraterrestre sintético que pudiera transmitir todas las emociones que percibe cuando llega a la Tierra, por ejemplo, a su espíritu que está en una dimensión superior? ¿Lo harían? Interesante, ¿no? Hay una parte de la entrevista que a mí me apasiona, me gusta. Y este libro no se trata de que entremos en una especie de debate de si es cierto esta información o no. No. Yo presento este trabajo, nuestro equipo presenta este trabajo como un elemento de reflexión y de debate. Nuestra misión es no crear dogmas ni atarnos a informaciones que sean de antaño, que han sido modificados a lo largo de la historia y que seguramente nuestros nietos volverán a modificar. Este es un documento de reflexión para romper con los esquemas dogmáticos y atávicos que tenemos del pasado. Hay una historia dentro de la comunicación, como vais a ver, cuando habla de la reflexión de que estos seres son ateos. Si yo pregunto a cualquier judeo cristiano que estéis escuchando, en el ámbito donde nos movemos, que hable de Dios, todo el mundo le viene a la cabeza un señor con barbas. Así lo pintó Miguel Ángel. Una entidad con barbas. Bueno, en su día publicamos un vídeo sobre Mel Noel, el teniente coronel que tuvo contacto con extraterrestres, y cuando les preguntó si creían en Dios, ellos dijeron: creemos en la omnipotente fuerza que mueve 150 billones, con B, de universos. Ese Dios a mí me apetece, me gusta. Es un Dios no de barbas, no que tiene solo un hijo para él, no un personaje que está en el Olimpo o en el cielo, no. Es la omnipotente fuerza que mueve 150 billones de universos. Matilda, con su concepción judeocristiana, porque además era religiosa, tenía concepciones religiosas y cristianas, dice: esta gente es atea, porque el extraterrestre les dice que ellos creen en ellos como raza evolutiva, como fenómeno de crecimiento. Es decir, lo que se ve en la entrevista es que ellos entienden a Dios en el hombre o el hombre Dios. Nuestra religión, en nuestras concepciones, es que Dios está arriba y siempre todo el mundo dice Dios mío, y vamos a rezar hacia arriba. Pero hace mucho, y sobre todo ahora que estamos en la era de Acuario, yo entiendo que Dios está en cada cosa, en cada elemento de la naturaleza, que no tiene barbas y tiene todas las barbas, que forma parte de las estrellas, que está en el mosquito más pequeño de la Tierra y que está sobre todo en la mecánica de las esferas, en la inteligencia superior. Si tengo que coger a un Dios con barbas o un extraterrestre que dice que Dios son ellos creciendo, evolucionando hacia la perfección absoluta, me quedo con esto.
Me quedo con los 150 billones de universos, con esa fuerza, y me quedo con la suprema inteligencia. Pero es mi concepción. ¿Ustedes creen que este señor es ateo o no? Interesantísima la historia que vamos a dejar ya con este comentario para adentrarnos en los próximos, a ver si podemos resintetizar el resto en 2 vídeos, porque va a ser muy apasionante la historia. Ahora era la presentación, me he alargado un poquito, pero creo que merece la pena. El libro lo podéis bajar de la red. Está, digamos, traducido, está en inglés, yo lo encontré en PDF en inglés y hay traducciones en español, pero luego en Amazon es muy barato. Se trata de Alien Interview o Entrevista al extraterrestre. Cualquiera de los dos, en español o en inglés, vale. ¿De acuerdo? Os mando un saludo y os dejo con las últimas reflexiones de Matilda en la entrevista con Air. Capítulo 1. Mi primera entrevista con el extraterrestre. Matilda O'Donnell McElroy, nota personal. Creo que el extraterrestre no estaba dispuesto a discutir cuestiones técnicas, debido a la naturaleza de su cargo como oficial piloto y de su obligación de mantener la seguridad y confidencialidad exigidas por su propia unidad u organización. Cualquier soldado que es capturado por el enemigo en el cumplimiento del deber tiene la responsabilidad de retener información vital, incluso ante interrogatorio o tortura, por supuesto. A pesar de eso, nunca sentí que el extraterrestre estuviera tratando de ocultarme algo a mí. Jamás percibí ese sentimiento. Su comunicación siempre me pareció honesta y sincera, aunque supongo que no puede saberse a ciencia cierta. Definitivamente, siento que he compartido un único vínculo con el extraterrestre. Era una especie de confianza o empatía como la que se tiene con un paciente o un niño. Creo que esto se debe a que el extraterrestre podía entender que yo estaba realmente interesada en ella y no tenía ninguna intención dañina, ni permitiría que se le infligiera daño alguno mientras pudiera evitarlo. Esto también era verdad. Me refiero al extraterrestre como ella. En realidad, el ser era asexual, tanto fisiológica como psicológicamente. Ella tenía una fortísima presencia y comportamientos femeninos. Sin embargo, en términos fisiológicos, el ser era asexual, ya que no tenía órganos reproductores internos o externos. Su cuerpo era como el cuerpo de una muñeca o robot. No tenía órganos internos, ya que el cuerpo no estaba construido de células biológicas. Tenía una especie de circuito o sistema eléctrico nervioso que corría por todo el cuerpo, aunque yo no podía entender cómo funcionaba. En estatura y apariencia, el cuerpo era bastante corto y pequeño, alrededor de unas 40 pulgadas, 1 metro, de altura. La cabeza era desproporcionadamente grande en relación a los brazos, piernas y torso, que eran delgados. Había 3 dedos en cada una de las 2 manos y pies, que tenían un aspecto prensil. La cabeza no tenía nariz, boca u orejas operativas. Comprendí que un oficial del espacio no tenía por qué tenerlos, ya que en el espacio no hay atmósfera que permita la transmisión del sonido. Por lo tanto, los órganos auditivos no están incorporados al cuerpo. Tampoco el cuerpo necesita consumir alimentos, de allí la ausencia de boca. Los ojos eran muy grandes. Nunca fui capaz de determinar el grado exacto de la agudeza visual del que sus ojos eran capaces. Pero he observado que su sentido de la vista debe haber sido muy agudo. Creo que las lentes de los ojos, muy oscuras y opacas, pueden haber sido capaces de detectar ondas o partículas más allá del espectro de luz visible. Me imagino que puede haber incluido toda la gama del espectro electromagnético o más, pero no lo sé con seguridad. Cuando el ser me observaba, su mirada parecía penetrar a través de mí, como si tuviera visión de rayos X.
Esto me pareció un poco embarazoso al principio hasta que me di cuenta de que no tenía intenciones sexuales. De hecho, no creo que alguna vez haya considerado la idea de que yo fuese hombre o mujer. Se hizo muy obvio después de un corto periodo de tiempo con el ser que su cuerpo no requería oxígeno, comida o agua o cualquier otra fuente externa de alimentación o energía. Según me enteré después, este se suministraba su propia energía, que animaba y operaba el cuerpo. Parecía un poco extraño al principio, pero me acostumbré a la idea. Es realmente un cuerpo muy simple. No hay mucho en él, comparado con nuestros propios cuerpos. Earl me explicó que su cuerpo no era mecánico como el de un robot, ni tampoco biológico. Estaba animado directamente por ella como un ser espiritual. Técnicamente, desde un punto de vista médico, yo diría que el cuerpo de Earl ni siquiera se podría llamar vivo. Su cuerpo de muñeca no era una forma de vida biológica con células y todo lo demás. Tenía una piel o cubierta lisa que era de color gris. El cuerpo era altamente tolerante a los cambios de temperatura, condiciones atmosféricas y variaciones de presión. Las extremidades se veían muy frágiles y sin musculatura. En el espacio no hay gravedad, por lo que la fuerza muscular no es muy necesaria. El cuerpo es utilizado casi exclusivamente en una nave espacial o en ambientes de baja o nula gravedad. Como la Tierra tiene una gravedad mayor, el cuerpo no era capaz de caminar muy bien, ya que las piernas no estaban realmente adaptadas a ese propósito. Sin embargo, los pies y las manos eran ágiles y bastante flexibles. Tuvimos muchas conversaciones consecutivas. Cada entrevista iba determinando un aumento exponencial de comprensión entre nosotros, como explicaré más adelante en mis notas. Esta es la primera transcripción de las respuestas a una lista de preguntas que me diera el oficial de inteligencia de la base y que dicté a la taquígrafa inmediatamente después de la entrevista. Máximo secreto. Transcripción oficial de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. Campo Aéreo del Ejército de Roswell. Grupo 509 de bombarderos. Tema: entrevista al extraterrestre. 9/7/1947. Pregunta: ¿está herido? Respuesta: no. Pregunta: ¿qué asistencia médica necesita? Respuesta: ninguna. Pregunta: ¿no necesita comida o agua u otro alimento? Respuesta: no. Pregunta: ¿tiene usted alguna necesidad especial de medio ambiente, tal como temperatura del aire, composición química atmosférica, presión de aire o eliminación de residuos? Respuesta: no. Yo no soy un ser biológico. Pregunta: ¿su cuerpo o nave espacial podría traer gérmenes o contaminación que pudieran ser perjudiciales para los seres humanos u otras formas de vida terrestre? Respuesta: sin gérmenes en el espacio. Pregunta: ¿su gobierno sabe que está aquí? Respuesta: no en este momento. Pregunta: ¿hay otros de su clase que vengan a buscarlo? Respuesta: sí. Pregunta: ¿cuál es la capacidad armamentista de su pueblo? Respuesta: muy destructiva. Yo no entendía la naturaleza exacta del tipo de armas que pudieran tener, pero no sentía que hubiera alguna intención malévola en su respuesta, solo una descripción de hecho. Pregunta: ¿por qué se accidentó su nave espacial? Respuesta: fue golpeada por una descarga eléctrica atmosférica que causó que perdiéramos el control. Pregunta: ¿por qué estaba su nave espacial en este ámbito? Respuesta: investigaciones de nubes ardientes, radiación, explosiones. Pregunta: ¿cómo vuela su nave espacial?
Respuesta: es controlada mediante la mente. Responde a órdenes pensadas. Mente u órdenes pensadas. Mind or thought commands. Pregunta: ¿cómo se comunica su gente, los unos con los otros? Respuesta: a través de la mente, pensamiento. Pregunta: ¿tiene un lenguaje escrito o símbolos para la comunicación? Respuesta: sí. Pregunta: ¿de qué planeta viene? Respuesta: el hogar, lugar de nacimiento, mundo del dominio. Puesto que no soy astrónoma, no tengo manera de pensar en términos de estrellas, galaxias, constelaciones y direcciones del espacio. La impresión que recibí fue la de un planeta en el centro de un enorme racimo de galaxias que es para ella su hogar o lugar de nacimiento. Pregunta: ¿su gobierno enviará representantes a reunirse con nuestros líderes? Respuesta: no. Pregunta: ¿cuáles son sus intenciones con respecto a Tierra? Respuesta: preservar, proteger la propiedad del dominio. Pregunta: ¿qué ha aprendido acerca de los gobiernos de la Tierra y las instalaciones militares? Respuesta: pobres, pequeñas, destruir el planeta. Pregunta: ¿por qué su pueblo no se ha dado a conocer a la gente de la Tierra? Respuesta: vigilar, observar, sin contacto. Tuve la impresión de que el contacto con la gente en la Tierra no estaba permitido, pero no podía pensar en una palabra o idea que comunicara la impresión exacta que tuve. Ellos solo nos observan. Pregunta: ¿su gente ha visitado la Tierra con anterioridad? Respuesta: periódica. Observaciones repetidas. Pregunta: ¿cuánto tiempo hace que tiene conocimientos sobre la Tierra? Respuesta: mucho antes de los humanos. Pregunta: ¿puede describir su mundo de origen para nosotros? Respuesta: lugar de civilización, cultura, historia, gran planeta, riqueza, recursos siempre, poder, conocimiento, sabiduría, 2 estrellas, 3 lunas. Pregunta: ¿cuál es el estado de desarrollo de su civilización? Respuesta: antigua, millones de años, siempre, superior a todos los demás. Plan, programa, progreso, vencer, metas, ideas altas. Pregunta: ¿cree usted en Dios? Respuesta: pensamos, es, hacer continuo, siempre. Estoy segura que el extraterrestre no entiende el concepto de Dios o culto como nosotros. Supongo que la gente de su civilización son todos ateos. Mi impresión era que ellos tienen una muy buena opinión de sí mismos y están muy orgullosos de verdad. Pregunta: ¿qué tipo de sociedad tiene usted? Respuesta: orden, poder, futuro siempre, control, crecer. Estas son las palabras más cercanas que podría usar para describir la idea que ella tenía sobre su propia sociedad o civilización. Su emoción al comunicarme la respuesta a esta pregunta se hizo muy intensa, muy brillante y contundente. Su pensamiento estaba lleno de una emoción que me dio una sensación de júbilo o alegría,
pero también me puso muy nerviosa. Pregunta: ¿hay otras formas de vida inteligente además de la suya en el universo? Respuesta: en todas partes. Somos la más grande, alta de todos. Debido a su baja estatura, estoy segura de que ella no quería decir literalmente más alta o más grande. Una vez más, su naturaleza orgullosa se mostró a través de la sensación que he recibido de ella.